Buenos días, ante todo. El día de hoy vamos a presentar un video acerca de la resolución de problemas del libro de Lide One de la segunda edición, el capítulo de armaduras, presentado por alumnos de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ingeniería Civil. Trabajo encargado de análisis estructural, problema número 6 del capítulo número 4 de armaduras. Determine las fuerzas en todas las barras e indicar si se encuentran a tensión o compresión, pendiente 60 para cada uno de los nodos. En primera instancia tenemos momentos en el punto A, que tenemos 15 por 24 más 45 por 12 es igual a 30 por la fuerza, la resultante en el extremo libre F, donde tenemos que la fuerza F es igual a 30. Para la otra condición de equilibrio es que la suma de la sumatoria de la fuerza en el eje Y va a ser igual a 0, donde tenemos que la reacción de AX es igual a 6 kilolibras. Para sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, reacción en AX es igual a 0. Para el método que vamos a analizar este tipo de armaduras es el método de nodos, por lo tanto comenzamos por el nodo A, donde tenemos una fuerza del nodo B a A y una fuerza de AG y la reacción en el apoyo. Despejando por sistema de equilibrio de fuerzas en el eje Y igual a 0, tenemos que la fuerza de AB es 4 raíz de 3 kilolibras, y para la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, la fuerza de AG es igual a 2 raíz de 3 libras. Ahora pasamos al nodo B, donde tenemos lo mismo. Hacemos sistema de equivalencias para sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, despejamos la fuerza de BG igual a 4 raíz de 3 kilolibras, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, despejamos la fuerza de CB 4 raíz de 3 kilolibras. Luego pasamos al otro nodo, es el nodo G, donde mantenemos más de lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y despejamos cada una de las variables. No tenemos complicaciones debido a que son armaduras isostáticas, podemos despejarlos con simplemente sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para el nodo C, de igual forma, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, donde tenemos la fuerza de CF igual a 12 raíz de 3, sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos la fuerza CD igual a 8 raíz de 3. Ahora pasamos al otro nodo, el nodo F, nodo del apoyo libre, donde tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, la fuerza de DF es igual a 8 raíz de 3, la fuerza sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, fuerza F igual a 4 raíz de 3. En el nodo D, de la misma forma, más de lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, con la condición de que aquí podemos tener la equivalencia que se cumple, que el sistema esté en equilibrio. Fuerza FD por el coseno de 60 más fuerza D por el coseno de 60 es igual a fuerza DC. Sumando estos dos lados obtenemos la fuerza de DC, donde se cumple el equilibrio estático. Luego pasamos al nodo E, donde tenemos una fuerza de 12 que se dirigida hacia la parte de abajo, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, donde despejamos la teorema de equilibrio, la fuerza en el eje X es igual a 0, otra vez despejamos la parte del equilibrio. Ahora pasamos al siguiente problema número 4, problema número 7 del capítulo 4 del libro de Lide One, donde nos determine la fuerza de la barra y indique si está en compresión o tensión. Tenemos dos apoyos fijos, por lo tanto tenemos 4 variables. No es conveniente comenzar con los apoyos, sin embargo, sí podemos hacer un momento en el eje A, en el punto A, donde tenemos 6 veces la reacción de EY es igual a 132, donde la reacción de EY es igual a 22, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por conveniencia de ese tipo de problemas, vamos a ir por los nodos donde conocemos algunas de las variables. Por conveniencia comenzamos por el nodo C.
donde tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, donde despejamos que la fuerza de DC es igual a 20 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, donde despejamos que la fuerza de CB va a ser igual a 16. Seguimos con el nodo D, el nodo B, donde tenemos sistema de fuerzas coplanares, por lo tanto la una se opone a la otra, van a ser iguales. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a fuerza de DB, va a ser igual a 9 kN. Las fuerzas verticales van a ser iguales y las fuerzas serían 16 kN. Ahora sí pasamos al apoyo fijo, donde tenemos dos reacciones en X y en Y y las dos barras. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y tenemos que la fuerza de AD va a ser igual a 7.5. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, fuerza de AX igual a 4.5. Luego pasamos al análisis del nodo D, donde tenemos cuatro fuerzas, aplicamos teorema de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, donde despejamos fuerza de ED igual a 27.5, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, donde despejamos de nuevo comenzamos con los equilibrios estáticos, donde se cumple que las fuerzas de un lado son iguales a las fuerzas del lado opuesto. Por último tenemos el análisis en el nodo fijo, que es el nodo E, donde tenemos una fuerza que llega y dos fuerzas por el apoyo fijo. Tenemos equilibrio estático y despejamos por el sumatoria de fuerzas en el eje X la fuerza EX. Ahora pasamos al tercer problema, donde nos piden determinar si las fuerzas están en compresión, la barra se encuentra en tensión o compresión. Problema número 8. Aplicando momentos en el punto A, tenemos 12 por la reacción de B es igual a 16, que es la distancia, por 12 más 24, que es la distancia, por 24. Ahora tenemos una reacción en el punto B que es igual a 64 kilolibras. Luego sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, fuerza de AY igual a 40, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, fuerza de AX igual a 12. Ahora pasamos al análisis por nodos. Comenzamos por el nodo A, donde tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, fuerza de BA igual a 50 kilolibras, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, fuerza de AE 42 kilolibras. Luego de analizar, pasamos al otro nodo, donde va a ser el nodo B. Tenemos tres fuerzas más la reacción del apoyo móvil. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, despejamos y la fuerza de AC va a ser igual a 50 kilolibras. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, fuerza de BE 16 kilolibras. Ahora el análisis del nodo E, de la misma forma que el problema anterior. Las fuerzas opuestas son iguales debido a que no se pueden descomponer más que están en los ejes coordenados. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, una es igual a la otra. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, las dos, una es igual, van en sentido contrario. Análisis del nodo C, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, fuerza del DC igual a 20. Fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, equilibrio estático, 40 es igual a 40, se cumple el equilibrio estático. Ahora el análisis en nodo D, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, se cumple el equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, se cumple el equilibrio estático. Es la parte del problema número 8. Ahora el problema número 9, también del capítulo de armaduras del libro de DD1. Comenzamos por más de lo mismo, aplicamos momentos en el punto A, que es el punto fijo, y tenemos la reacción en B, que es 33 kilolibras. La sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y tenemos la reacción de A igual a 3 kilolibras. Luego la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, reacción de AX 32 kilolibras. Ahora pasamos al análisis del nodo C. En este problema tenemos una complicación, que es el hecho de que no nos dan los ángulos.
Sin embargo, por las distancias podemos determinar el ángulo donde tenemos que el largo tangente de 16 sobre 24. Para eso tenemos un ángulo de 33.69 minutos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Utilizamos el ángulo para la descomposición, ya que tenemos fuerza de X de CA coseno de 33 es igual a la fuerza de CI coseno de 53. Luego sumatoria de fuerzas en el eje X, despejamos la fuerza de CA 4.81, despejamos de la equivalencia anterior obtenemos la fuerza C que es 6.6671. Ahora vamos al análisis del nodo A, donde tenemos 3 fuerzas más las 2 del apoyo fijo, sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0, despejamos fuerza de DA, sumatoria de fuerzas en el eje X, despejamos fuerza de AB. Pasamos al siguiente nodo, nodo D, donde tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, y la fuerza de BD igual 0, sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0, fuerza de D igual 0. Ahora vamos al análisis del nodo E. Más de lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por último, tenemos el análisis del nodo B, que es sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Problema número 10. Más de lo mismo, lo vamos a pasar nada más por falta de tiempo. Pero hay una parte importante, la que es comprobar este tipo de resultados mediante un software. Este software se llama MR Solix, que nos ayuda, nos facilita el tema de cálculos. Bien, mira, solamente colocamos la armadura en el programa y el mismo programa nos bota los resultados inmediatamente, indicando si las barras están a compresión o a tensión de acuerdo a cada uno de los colores asignados. Como puedes ver, color amarillo son para las barras que están a compresión, color celeste son para las barras que están a tensión. Problema 1, luego también tenemos un problema acá. Metemos al programa todo y nos botan los cálculos más rápidos y sencillos sin necesidad de tanto análisis. Problema número 8 y problema número 9 y por último el problema número 10. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, espero que lo hayan entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad.